Volver al ex Congreso Nacional porque continúan las ceremonias y muestras de cariño en honor a Guillermo Tellier, el presidente del Partido Comunista, quien falleció este martes a los 79 años de edad. Para conversar sobre el legado del dirigente estamos en contacto con la diputada precisamente del Partido Comunista, Carmen Hertz, a quien ya vemos en la pantalla de Hoy es Noticia. ¿Cómo ha estado, diputada? Muchas gracias por su tiempo. Hola, muy buenas tardes. Gracias a ustedes por el contacto. Diputada, ¿qué aspectos destaca de toda la trayectoria política de Guillermo Tellier, una larga trayectoria política? Sí, exactamente, una larga trayectoria política. Guillermo, desde su adolescencia, se comprometió absolutamente con las luchas populares, con representar los deseos, los anhelos del movimiento popular. En eso tuvo un compromiso inclaudicable, inclaudicable. Fue de una gran modestia, además, alguien para que el egocentrismo, por así decirlo, tan de moda ahora, no existía. Guillermo fue siempre parte de un colectivo. Incluso, recordemos que fue terriblemente represaliado. Guillermo fue un preso político, torturado terriblemente en el Haga, estuvo casi 2 años en prisión política y saliendo en libertad no dudó un solo instante en incorporarse a la resistencia antidictatorial. Y después de recuperada la democracia, o más bien terminada la dictadura, Guillermo estuvo siempre en la senda de este compromiso intransable y sobre todo en la senda de la unidad del progresismo, de la unidad de quienes representan los anhelos de las personas más humildes y más vulnerables. Usted decía, diputada, una trayectoria que comenzó cuando él era un adolescente. ¿Hay algún aspecto de esa época que usted recuerde particularmente y que tal vez usted haya vivido cercana al exdiputado, al ahora expresidente del Partido Comunista? Bueno, yo conocí a Guillermo en la época de la Unidad Popular, en que ambos éramos bastante jóvenes. No lo conocí cuando era adolescente, sé de su historia, es de una familia descendiente, como ustedes saben, de franceses, sí, afincados en Temuco, él es primo hermano del gran poeta Jorge Tellier, pero sobre todo yo diría es esta trayectoria transparente, lúcida, de esta volcarse al proyecto colectivo, ser parte de un colectivo, saber que las cosas no empiezan ni terminan con él. Eso lo supo siempre y se evidenció en cada uno de sus aspectos vitales. Siempre estuvo presente eso. Diputada, el Partido Comunista... Ese es el legado importante. El Partido Comunista vive un importante momento político, que duda cabe que en los últimos comicios creció electoralmente, tienen más espacio en el Congreso, en la Cámara, también en el Senado, son parte del gobierno del presidente Gabriel Boric. ¿Cree que parte de la trayectoria de Guillermo Tellier, o más bien, qué considera usted como... ¿Cómo explicárselo? ¿Cuál es la influencia de Tellier en esos resultados que explicábamos recién? Él fue presidente del partido por más de 20 años. Bueno, la conducción política de Guillermo Tellier sin duda es fundamental para la inserción de nuestro partido en la institucionalidad, en el sentido de romper la exclusión de los comunistas, porque eso es así, digamos. Fuimos, no obstante haber sido una columna vertebral de la resistencia antidictatorial, fuimos excluidos del proceso de transición. Y la conducción política de Guillermo Tellier permitió, ¿no es cierto?, avanzar a que los comunistas volvieran a estar donde siempre debieron estar, en los espacios, digamos, de políticos en los cuales se toman las decisiones. ¿Por quiénes fueron excluidos? Se llevan... Fuimos excluidos sin duda alguna, ¿para qué lo vamos a señalar? Fuimos excluidos por parte no menor de los, en ese momento llamados partidos por la democracia. Y yo quiero recordar y ser muy clara, el Partido Comunista desde el día 0 después del golpe estuvo en la resistencia antidictatorial en todas las formas que se dio. Con algunos de los que hoy crear gobiernan. Comités de cesantes. Bueno, los que hoy gobiernan son muy jóvenes. No, pero cuando usted habla de partidos por la democracia, se refiere a partidos que en algún minuto formaron parte de la concertación y que hoy día están dentro del gobierno, algunos de ellos.
Sí, pero este fue un tema, digamos, que existió en ese momento y, como todo en los procesos políticos, se avanzan, evolucionan, cambian. La alianza natural nuestra con el Partido Socialista es una alianza histórica, es un vínculo histórico. Somos partidos que tienen una historia no menor detrás. El Partido Comunista tiene 106 años de historia. El Partido Socialista es un partido también de origen popular, de décadas de historia. Entonces, lo que ocurrió en ese momento fue un punto político en el cual sin duda hubo una distancia política grande, pero ya pasó. Estamos en otra situación, somos parte de coaliciones de gobierno que apoyan al presidente Boric, que apoyan el programa del presidente Boric, tanto socialismo democrático como Apruebo Dignidad, del cual nosotros formamos parte. La oposición o parte de ella ha criticado la decisión del presidente Gabriel Boric de decretar duelo nacional por 2 días. De hecho, tengo acá una cita del diputado Felipe Donoso de la UDI, quien ha señalado lo siguiente: es incomprensible que se tome la decisión de decretar duelo nacional en un país que vivió atrocidades que se jactaba de haber dirigido Guillermo Tellier. Comillas, él se jactaba de haber autorizado el atentado en contra del general Pinochet y, por lo tanto, el resultado que tuvo en la muerte de varios carabineros. Hoy día Carabineros de Chile va a tener que bajar su bandera media asta por una orden del presidente. Eso no es comprensible, señalaba el diputado Felipe Donoso. ¿Cómo responde? Bueno, la desfachatez del señor Felipe Donoso, como siempre de la derecha, es decir, no tienen límite realmente. Los herederos de una dictadura feroz, los herederos de quienes propiciaron la política de exterminio, aquellos que estuvieron propiciando que 3 direcciones clandestinas del Partido Comunista de Chile fueran hechas desaparecer y tiradas al mar, no tienen derecho realmente a pretender que no haya duelo nacional por la muerte de un gran líder político como fue Guillermo Tellier. Y les quiero recordar al señor Donoso y a toda la derecha que la política de rebelión contra una tiranía es una doctrina bastante antigua, incluso avalada por la Iglesia. Los pueblos oprimidos, los pueblos que pretenden ser exterminados por una dictadura tienen derecho a rebelarse. Y así Guillermo Tellier cumplió un papel relevante en esa rebelión. Y bienvenido sea, hay que rendirle los honores a su coraje y a su valentía. Guillermo Tellier fue un allendista, diputada, y a propósito de los 50 años del golpe, ¿qué le parece el tono del gobierno a pocas semanas de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado? Usted sostenía en una entrevista con La Tercera que hubiese esperado más del discurso, del tono del gobierno liderado por el presidente Gabriel Boric. Sí, probablemente sí, habría esperado más. Lo importante es que es posible, y sea posible, lo que hasta ahora no se ha logrado, que es un consenso en torno a condenar el golpe de Estado, que fue un crimen, tal como señaló el presidente Boric, un crimen y una felonía. ¿Y en esa misión el gobierno se ha equivocado, diputada? Al terrorismo de Estado. ¿Y en esa misión? No, el gobierno ha instado a que se condene el golpe de Estado. Eso ha habido, digamos, ninguna duda. El presidente Boric, le señalé recién, lo calificó como un crimen, sí, claro, y como una felonía. Sí, claro. Lo que ocurre es que hay sectores en este país que pretenden que respecto al golpe de Estado puedan haber distintas perspectivas históricas, como si respecto al Holocausto en Alemania pudieran haber distintas perspectivas históricas. No hay distintas perspectivas históricas respecto al golpe. El golpe fue un crimen de lesa humanidad. Pero sobre este tema, y en la misma entrevista con La Tercera, usted decía lo siguiente: el presidente puede hablarles a todos los sectores, pero no puede negar la verdad histórica, y que en ese sentido, comillas, hubo un error si la pretensión fue tener una mirada común sobre el golpe de Estado. No, eso está sacado de contexto. La pretensión que hubo, o que pareciera que hubo, no lo tengo claro, respecto a un consenso, a más o menos relativizar lo que fue el programa de la Unidad Popular, relativizar la personalidad de Salvador Allende. ¿Quién relativizó? Eso, desde mi punto de vista, sectores del llamado progresismo.
Ahora, yo estoy absolutamente conteste que el proceso político de la Unidad Popular puede tener distintas perspectivas, que por otra parte creo que hay pocos procesos políticos emblemáticos a nivel mundial que hayan sido más reflexionados que la Unidad Popular, probablemente la Revolución Francesa y la Guerra Civil Española, no más, digamos. Por lo tanto, que ha habido reflexión, ha habido mucha reflexión, se han escrito cientos de libros sobre ese proceso político. Sobre el golpe de Estado y las características de crimen de lesa humanidad, a mi juicio no hay nada que consensuar salvo la condena. ¿Pero en el oficialismo se ha relativizado? No, yo no he escuchado que se haya relativizado el carácter de. Y cuando usted habla de sectores del progresismo, ¿a quién se refiere? Me estoy refiriendo, insisto, en relación con el programa y el proceso de la Unidad Popular, que sí ha sido, a mi juicio, ¿no es cierto?, revisado, porque yo tengo una mirada sobre ese proceso. Creo que es un proceso inacabado. Creo que muchas de las fundamentos del programa de la Unidad Popular siguen vigentes hasta el día de hoy, sin duda alguna. Es un proceso que no terminó, que era el objetivo de hacer esta sociedad menos oligárquica y una sociedad que fuera, en definitiva, más inclusiva y más justa. Diputada, ¿qué espera usted haga el gobierno el 11 de septiembre? Mire, más que lo que yo espero, lo que existe es una obligación internacional. O sea, la comunidad internacional, la comunidad civilizada internacional, ha construido durante décadas un arquetipo, un estatuto en relación con derechos fundamentales de las personas. Y en ese marco, digamos, creado con mucho esfuerzo, está el que aquellas sociedades que han sufrido opresión como la nuestra, crímenes de exterminio como la nuestra, el Estado, es decir, los tres poderes del Estado están obligados a dar a conocer a esa sociedad la verdad colectiva, que la verdad sea colectiva de lo que ocurrió, no que esté encapsulado en tremendos, ¿no es cierto?, procesos criminales que nadie lee o en informes como los de las comisiones nacionales, que son muy valiosos, pero que no tienen difusión pública. Por lo tanto, es necesario la verdad colectiva, porque la verdad colectiva es un pilar de la memoria. Y estas sociedades que sufrieron, insisto, opresión, exterminio o genocidio, tienen que tener memoria, porque cuando nosotros decimos garantías de no repetición y nunca más, no es solo un enunciado retórico, es necesario que sea una realidad, y la realidad es si el Estado cumple con esta obligación. ¿Y cómo se podría materializar? En actos de Estado. ¿Como cuáles, por ejemplo, diputada? ¿El plan de búsqueda podría ser uno de ellos? El plan de búsqueda es una iniciativa, por cierto, de Estado, que tiene que ver fundamentalmente con poder determinar el procedimiento del exterminio en todos y cada uno de los casos. No es solo la búsqueda de restos que sabemos que prácticamente no existen, porque fueron todos, ¿no es cierto?, inhumados ilegalmente por las unidades militares en todo el país por órdenes de Pinochet y lanzados al mar. Por lo tanto, lo que importa es establecer el procedimiento de exterminio. Eso, darlo a conocer en forma colectiva, es parte de un acto de Estado al que está obligado el Ejecutivo. El Poder Legislativo también tiene que realizar actos de Estado. Por ejemplo, el proyecto de ley que tipifica el negacionismo, porque el negacionismo es un delito que se sanciona precisamente en aquellas sociedades que han sufrido la opresión. Entonces, así vamos avanzando. El Poder Judicial, que afortunadamente sentencias que llevan años sin dictarse, hoy están saliendo esas resoluciones finalmente de la Corte Suprema, como acaba de ocurrir con el crimen de Víctor Jara y Leche Quiroga. Acaba de ocurrir 50 años después del crimen. Pero esos son los actos a que están obligados cada uno de los poderes del Estado. ¿Y ha faltado en ese sentido un tono más concreto de parte del Ejecutivo? Le insisto en el punto. Bueno, yo insisto en que necesitamos la mayor cantidad de actos de Estado. ¿Me entiendes? Los actos de Estado no son solo eventos artísticos. Y, insisto, el Plan Nacional de Búsqueda, que se va a dar a conocer
formalmente el día 30 de agosto, que es el día del detenido desaparecido, ese es un acto de Estado. Y yo espero que el 11 de septiembre, en La Moneda, hayan también esto, se implementen actos de Estado, no solamente eventos artístico-culturales. Diputada, si tuviera que poner un concepto al ambiente político en estos días previos al 11 de septiembre, ¿cómo lo definiría? Y por otro lado, preguntarle también, ¿por qué cree usted todavía hay un sector político de nuestro país que le cuesta tanto decir nunca más, por ejemplo, un golpe de Estado para solucionar una crisis política? Porque pareciera ser que la crispación o la polarización es ahora aún más grande o aún más alta respecto a lo que pasó en conmemoraciones anteriores. Por supuesto, cuando fue el 40 aniversario, recordemos que el presidente Piñera habló de los cómplices pasivos. Sí. Se cerró el penal Cordillera. Bueno, lo que está ocurriendo ahora es se está instalando un relato que va más allá de ser solo negacionista. Es extremadamente peligroso por parte de la extrema derecha y lamentablemente a la que se ha acoplado el conjunto de la derecha. Y es peligroso, ¿por qué? Porque ¿qué se ataca? Si esto no es solo los familiares de las víctimas, no. Aquí se atacan valores universales que se han construido y que nos han ayudado a ser más civilizados y mejores personas en el mundo. Eso es lo que está atacando la extrema derecha. Eso es lo que quiere borrar. ¿Diputada? Entonces, cuando el nunca más no lo quieren, no quieren decir nunca más, no quieren condenar, es no solo porque son herederos de aquellos sectores que propiciaron todo esto, sino que porque tienen la contumacia realmente de, en definitiva, decirle a esta sociedad que no creen en los valores universales democráticos y lo que es más peligroso es que podrían repetir las cosas si las condiciones